Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo al curso. Pasamos ya al módulo 1443, selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo. En primer lugar, diseño y elaboración de material didáctico impreso. Como podéis imaginar, pues claro, un poco como lo que estamos sufriendo ahora nosotros en el curso, una cualidad absolutamente necesaria el saber adaptar y utilizar los diferentes materiales en cuestión de incidencias, en cuestión de problemas, en cuestión también de alcance de la información, de asegurarnos de que esta información está llegando de la manera adecuada a la gente a la que estoy impartiendo, y eso pues sin ir más lejos, la misma elaboración y diseño del material es decisivo de algunos, dependiendo también de este punto de vista. Sin ir más lejos, el que yo decida presentar estas diapositivas de esta forma, en este modo, con esta homogeneidad, ¿no?, de tipografía, de imágenes, dibujos, etcétera, etcétera, y tal, es un modelo, es una forma, ¿no? Es una manera de utilizar los recursos didácticos, ¿no?, y los medios disponibles para intentar hacer llegar la información del curso. Está claro que la finalidad del material necesario, en primer lugar, es de un refuerzo a la explicación. Yo nunca puedo esperar que el material que se dé sea el único, ¿no?, que pueden utilizar los alumnos para lo que es la formación. Yo les doy un manual y les digo, bueno, vale, váyanse leyendo el manual, etcétera, etcétera, ¿no? Y después ya, pues, y repito otra vez lo que es el manual. No puede ser, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la formación online, un manual no puede sustituir en ningún momento completamente a lo que puede hacer otro tipo de explicaciones. Las explicaciones siempre tienen que ser un refuerzo, ¿no?, al material ya dado, ¿no? Por ejemplo, si existe un manual o diferentes manuales, yo las explicaciones que tengo que dar en aula o otro material que yo puedo entregar a los alumnos tiene que ser de refuerzo, ¿no?, a las explicaciones dadas. Sino también tiene que ser algo que de alguna manera, aunque esté mal visto o no se conciba como tal, que entretenga o que llame la atención al alumno. No podemos repetir exactamente lo que está en los manuales. A lo mejor la forma en la que se explican los manuales no es suficientemente clara, o a los alumnos no se les queda bien grabado en mente principios, fórmulas, lo que sea, y entonces tengo que buscar la manera que por un lado capte la atención y por otro lado me asegure el 100% que se ha entendido lo que se ha explicado. Muchas veces vamos a tener que ir a la búsqueda de captura y decir, mira, este gráfico de este libro me interesa, este problema es mejor que en este otro, aquí se explica mejor con respecto a este, y al final terminamos haciendo una mezcla de contenidos, y esa mezcla va siempre en evaluación continua, ¿no? Tenemos que ver si aparecen publicaciones nuevas, manuales nuevos, etcétera, etcétera. Muchas veces, fijaros sobre todo los años de publicación para estar seguros que se están cogiendo ejemplos recientes y que no estamos explicando cosas que a lo mejor ya están desactualizadas o que no son útiles, o muchas veces, pues mira, textos clásicos, por así decirlo, lo explican de una manera tan clara que ningún texto moderno contemporáneo lo puede explicar de mejor forma. Tengan en cuenta, es importantísimo, si vamos o no dar material autoinstructivo. Yo soy a favor de ello, o sea, material extra, al fin y al cabo, ¿no? Un material extra que si quieren lo van a leer o no, ¿no? Y no podemos basarnos después en él para posibles preguntas o tal. O sea, si mostramos que hay interés o queremos llamar el interés, la mejor manera, a mi juicio, es material autoinstructivo, o sea, dar más para hacer ver, entre otras cosas, que existe algo más aparte de los textos, cuadernos, revistas, artículos, ¿no?, material vario, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros damos un material ya encorsetado dentro de unos manuales, puede quedar como una cosa poco viva, ya que ver que la materia que vamos a impartir tiene vida fuera del aula. Por lo tanto, el material instructivo en ese sentido nos puede ser muy, muy útil.
Por otra parte, cualquier tipo de material impreso al formador le sirve como base, ¿no? Para decir, señores, a partir de aquí vamos a trabajar, ¿no? Y el alumno, pues fuera de lo que es el horario lectivo, pues puede ampliar, verificar, reflexionar, repasando y leyendo, ¿no? De nuevo todo lo que es el material que ha sido impreso, ¿no? Y los consejos, pues bueno, podéis utilizar diferentes consejos, pero les digo, es descubrir un poco el agua caliente y ver un poco, pues, qué es lo que basta mantener un poco de coherencia y buen criterio para poder tener un buen material de calidad. Después ya empezamos a hacer cosas mucho más precisas, ¿no? Cómo llamar la atención desde un cierto diseño gráfico. Aquí tenéis el ejemplo en este sentido, publicidad, series y cine nos lleva muchísima delantera, porque ya simplemente con leer el título, pues te puedes hacer una idea, te despierta ciertas sensaciones o ciertas connotaciones, ¿no? En función de cómo está escrito, y estamos hablando solamente y exclusivamente de la escritura, del diseño gráfico, del grafismo que se emplea. Es una ciencia muy estudiada, ¿no? Por lo tanto, en nuestro pequeño ámbito, elegir si vamos a utilizar una letra de tipo Arial, un Times New Roman, etcétera, etcétera, puede parecer una tontería, pero para determinados tipos de texto y para determinados tipos de explicaciones, pues pueden ayudar. Nos soportaremos, por supuesto, con ilustraciones, con fotografías, otros tipos de elementos gráficos, ¿no? Lo más importante es que cumpla el objetivo y que los conceptos queden claros. Si no, por ejemplo, mirad, me gusta mucho estas presentaciones, ¿no? El expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Al Gore, mira, unos gráficos de crecimiento muy sencillos. Si no, Elon Musk, ¿no? Tiene ahí 3 paneles, uno donde está explicando una cosa acerca del Sol, por lo tanto una imagen del Sol, más claro imposible. Escrito, parte 1, el Sol, y así lo deja clarísimo, y después un pequeño mapa, porque su explicación es sobre todo verbal, se está apoyando más en la palabra que no en la imagen. Un montón de cosas ahí escritas, pues muchas veces no servían para nada, o si no, Steve Jobs, no, sus presentaciones eran prácticamente un espectáculo, en el sentido que el formato en el que se apoyaba el gráfico era mínimo y era todo explicaciones con apenas unos pequeños detalles, ¿no? Muy poco técnicos, pero altamente eficaces a la hora de expresar las ideas. Steve Jobs decía que ¿para qué voy a explicar si ya hay un manual, si hay instrucciones, etcétera, etcétera? Yo voy a entretener en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque muchas veces un gráfico, un pequeño chiste, un pequeño movimiento, etcétera, etcétera, se te queda más captado en la retina que no un montón de datos, que al fin y al cabo es eso. El manual ya tenéis los datos, ahora después, ¿no? Tenéis que ver la manera cómo hacer más humanos y cómo hacer más cercanos esos datos. Fijaos, si no, por ejemplo, ahí el pequeño Chanel escrito de la manera correcta o Chanel escrito con otra tipografía cambia completamente, y si no, pues todo lo que han sido los diferentes estudios de tipografía que podemos encontrar, sobre todo, como decía, en cine, publicidad y series y demás. Por lo tanto, la tipografía es una cosa bastante importante tener en cuenta. Una letra está compuesta por un montón de componentes, nos puede parecer una cosa muy sencilla, pero acordaos lo que les cuesta a un niño pequeño aprender a escribir, ¿no? El cuerpo, la mente humana tiene que descomponer en un montón de partes y tiene que hacerse la idea de los diferentes trazos, ascendentes, descendentes, alturas, ¿no? Astas, transversales, barras, etcétera. No vamos a profundizar mucho más en esto porque no somos diseñadores gráficos, pero que sepáis que que el escribir, ¿no? El escribir y el cómo escribimos y qué fuente escribimos puede ser bastante importante, ¿no? Existen diferentes familias tipográficas, porque después está la escritura, pero después la forma de la escritura. La más común que utilizamos siempre, la regular, ¿no? Después, por supuesto, la cursiva, si queremos dar énfasis a determinadas palabras o frases, o si estamos utilizando alguna palabra fuera de contexto. La negrita, ¿no? Para decir si es eso, si
titulares o cosas muy destacadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una presentación en PowerPoint se ve mejor la negrita que no la cursiva, ¿no? En caso de duda, pues la negrita cursiva, y así matamos dos pájaros de un tiro. La Versalitas, que es la mayúscula pero con un tamaño menor, se utiliza sobre todo en ámbito académico, pero está claro que que en función de lo que yo quiera explicar, pues voy a tener que utilizar más un tipo de letra que no de otra, y un tipo también de fuente, y esa manera de presentar la fuente. Una de las cosas más importantes es si la letra tiene, por así decirlo, palito o no tiene palito. La serif o el sans serif, ¿no? Lo encontraremos después en la clasificación de tipografía, y después, pero ya lo iremos viendo más adelante, qué tipo de párrafo vamos a utilizar y qué tipo de colores nos interesa emplear. Pero todo esto lo veremos mañana.